Muy bienvenidos, queridos amigos, queridos hermanos en Cristo, a mi canal de YouTube, La Biblia Hoy. Con el programa de hoy comenzamos una serie que es un proyecto todavía, pero que con la ayuda de nuestro Señor iremos desarrollando poco a poco a lo largo del tiempo. Te invito, te invito a que reflexiones conmigo sobre un tema importante, un tema que llevará por título general un título global, La perfección cristiana, fragmentos de una controversia existencial. ¿Por qué la perfección cristiana? A lo largo de mi vida como creyente, he ido descubriendo que cada intento de reforma que ha ido apareciendo en nuestra historia como lectores de la palabra de Dios, cada reforma es más legalista que la anterior. Por eso, a mí me ha acompañado a lo largo de muchos años, 30 años ya, dedicándome al servicio de la obra del Señor. Y en el momento en el que me encuentro, en el punto que me encuentro, he sentido la necesidad de madurar la idea de la perfección cristiana. Muchas son las preguntas que me abordan en mi mente. ¿La perfección cristiana es una característica de mi personalidad que tengo que alcanzar? ¿Es una obra de Dios en mi vida? No pretendo contestar a estos interrogantes en la introducción de la serie, pero sí plantearlas. Por eso te invito a que cuando periódicamente vayan saliendo los capítulos, podamos disfrutarlos juntos. Y por supuesto, estaré encantado de conocer tu opinión sobre ello. Hay dos libros que van a ser la base de la reflexión que vamos a hacer juntos. Uno ya tiene unos años, Guía del Fariseo para una Santidad Perfecta, de George Knight. Y hay uno que me ha llegado a mis manos por un regalo, pues no hace muchos meses, El carácter de Dios y la última generación, de dos autores conocidos, reconocidos, que nos ayudarán a poder meditar, a poder entender este concepto vital. ¿Qué tiene que ver la perfección cristiana? Y añadimos otra pregunta a la anterior. ¿Qué tiene que ver con la ley, con la gracia, con el pecado? Durante la serie intentaremos, apoyados en la palabra de Dios, intentaremos situar cuál es el rol que juega el pecado, la ley y la gracia en la vida del creyente, basados en el estudio de la Biblia y algún comentario que iremos haciendo extraído de estas dos obras importantes. Como introducción, diré que con este primer programa comenzamos esa serie de capítulos basados en estos dos libros que acabamos de presentar, obras que expresan, según la visión de sus autores, una visión científico-teológica sobre la perfección en la vida del creyente. Un tema que me parece realmente apasionante. Como creyente, y algunos de vosotros me conocéis, nací en un contexto familiar cristianizado. Viví una experiencia personal que soy consciente de que no es única en mi caso, pero que fue muy real para mí. En mi hogar, con todo el cariño de mis padres y mi abuelo, me enseñaron una religión a modo de estilo de vida, basada en normas de vida espiritualmente sanas y correctas, pero que durante muchos años me di cuenta con el tiempo que yo simplemente era un nieto de Dios. Y Dios no tiene nietos. Pero más tarde
ya imbuido en mis estudios de teología, fue cuando comprendí que una realidad era la cristiandad y otra muy distinta, el cristianismo. Tal vez nunca te hayas enfrentado a definir estos dos términos, pero permíteme que podamos hacerlo juntos. En primer lugar, ¿qué es la cristiandad? Se refiere generalmente a la comunidad de personas que se identifican con el cristianismo o que viven en áreas de influencia de la cultura cristiana, especialmente en términos históricos. Puede incluir aspectos culturales, políticos, sociales, asociados con una idea del cristianismo, como las tradiciones, las instituciones o las normas éticas. En segundo lugar, definir el cristianismo no es fácil a través de una cultura cristianizada. El cristianismo se refiere a una persona, a un ser. Se refiere a la figura de Jesús, el ungido, y en las enseñanzas sobre él, pero sin una interpretación histórica caracterizada por controversias a través de la cristiandad. La cristiandad son doctrinas desarrolladas a través de largos procesos de controversia en los siglos. El cristianismo, permitidme compartir con vosotros dos ideas, el cristianismo es sobre todo y ante todo un movimiento de ascenso y de descenso. En el principio ya existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y era Dios. Y se produjo un movimiento de descenso. Y la palabra se hizo ser humano y puso su tienda entre nosotros. Y vimos su gloria, la que corresponde como el Hijo único del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. El cristianismo es Jesús. No son doctrinas. La doctrina pertenece al desarrollo de la controversia a lo largo de la historia. De hecho, si tú conoces doctrinas bíblicas, para confeccionarlas tendrás que ir a diferentes libros de la Biblia y juntar diferentes textos. Porque la Biblia tiene un único sentido y es mostrar el plan de salvación a través de la historia. Por eso, nosotros vamos a intentar que nuestro estudio sea cristológico, apartándonos, y reconozco que es una tarea difícil de verdad, de todo lo que hemos heredado a lo largo de siglos en la lectura de la Biblia. Cada creyente tiene o debería de tener en su vida un momento de encuentro con el único Hijo de Dios, Jesús el ungido. Ungido es la traducción del término Cristo. Dice Hebreos 12, 2, primera parte, hagámoslo con los ojos puestos en Jesús, origen y plenitud de nuestra fidelidad. Lo que se traduce en esta versión de la Biblia de la palabra por fidelidad es lo que se suele traducir por fe. Pero ese término original, que iremos viéndolo a lo largo del tiempo, significa sobre todo estabilidad. Establecer una relación personal y estable en el tiempo, ¿con quién?
con Jesús, que es el autor de todo nuestro desarrollo espiritual. Y en estos encuentros personales intentaremos ver qué papel o qué rol juega el Jesús resucitado en la perfección cristiana. El ánimo ambicioso fracasará. El inocente, por fiarse, vivirá. Otra versión, Nueva Biblia Española, que también utilizaremos a lo largo del tiempo. Son buenas traducciones. Son traducciones que se ajustan mucho más al sentido semita de los textos. Mi historia comienza no cuando, con la buena intención de mis padres, me enseñaron esa religión social, llena de buenos propósitos y, sobre todo, de una forma honesta de entender la Biblia. Pero en mis estudios de teología me encontré, me encontré con una idea que cambió completamente mi horizonte hasta el día de hoy. Y comencé mis estudios de teología hace 35 años. Dentro de ese hallazgo personal se encuentra un profesor recientemente fallecido. Mi respeto a su dedicación, a su formación, el doctor Teófilo Ferreira, fue el detonante en sus clases, en sus explicaciones sobre los términos hebreos, la exégesis del Antiguo Testamento, lo que comenzó a ser cómo el estudio de la Biblia desde diferentes perspectivas modificó mi visión de Dios. Claro está que siempre será una visión parcial, personal y posiblemente discutible. Pero mi respeto por su trabajo creo que es un buen comienzo para nuestra serie. ¿Y qué me enseñó? Me enseñó algunas cosas importantes que han servido para entender a través de un escrito bíblico a Dios. Finalmente fue la revelación, la inspiración, la que decidió que la visión que tenemos los seres humanos de Dios esté basada en un escrito que reconocemos como Biblia. En el libro de Job, el primer libro de la Biblia, encontramos tres ideas y me voy a basar sobre todo en la tercera, porque ahí está el verdadero descubrimiento bíblico. Pero comenzando por Job dice, he aquí, ahora mi testigo está en los cielos y el que atestigua en mi favor en las alturas. Es una preciosa poesía el libro de Job en esta sección. Mi testigo está en los cielos y el que da testimonio de mí está en las alturas. Donde la palabra cielos y alturas en este texto son sinónimas y testigo y atestiguar a mi favor son sinónimas. Deposita, le dice Job, no hace falta hablar de este personaje. Te ruego mi fianza junto a ti. ¿Quién si no ha de estrechar mi mano? Job sabéis que es el prototipo del creyente que sufre. Y la tercera.
Y aquí fue donde, y yo soy sincero, fue donde cambió mi perspectiva de la vida. Dice, porque he sabido que el Eterno que me redime está por levantarse de la tierra. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otros. Mis riñones desfallecen dentro de mí. La Biblia textual 4. El término que me cambió la perspectiva es el que se traduce aquí por redime, porque es la base del juicio hebreo, la base de la reconciliación hebrea. Un libro donde se representa perfectamente el uso de este término, que será el telón de fondo de toda la serie, se encuentra en el libro de Ruth. Fijaos, dice en el capítulo 4, Boaz fue a sentarse a la puerta de la ciudad. Y cuando pasó el rescatador del que antes había hablado, lo llamó, oye, paisano, acércate y siéntate aquí. Y él se acercó y se sentó. ¿Sabéis? Nuestra concepción dista tanto de esta historia que necesitamos meditar cuáles son los rasgos, aspectos que hay detrás, culturales, que formaban la cosmovisión en la época de Ruth y muy posterior, e inclusive desde la época del desierto. El rescatador. Entonces Boaz dijo al rescatador, Noemí que ha vuelto de las tierras de Moab, vende la parcela de tierra que pertenecía a nuestro pariente Abimelech. He pensado hacerte saber y decirte que la compres delante de los presentes, de los ancianos del pueblo. Si quieres rescatarla, rescátala. Y si no quieres, dímelo, para que yo lo sepa. Pues a ti te corresponde el derecho de rescate antes que a mí. Y el otro contestó, sí, la compro. Fijaos, aquí tenemos el mismo término que aparecía en Job 19:25. Yo sé que mi rescatador vive. El término es igual, tal. Pero no voy a incidir en términos que no son, pues, extraños. Pero, ¿cómo funciona aquí? ¿Cómo funciona el juicio semita, el juicio hebreo? ¿Sabéis? Yo aprendí del doctor Ferreira que el juicio hebreo no es para declarar culpable o inocente, sino para que el ciudadano del pueblo de Dios no perdiera su estatus dentro del pueblo. Y recuerdo como si fuese hoy, un día tremendamente frío donde estudiábamos entonces, nevando. Yo me quedé mirando a la pizarra y le dije al Señor, Señor, enséñame. Y creo que el Señor ha cumplido profundamente esa experiencia en mi vida. Recordemos esta historia, porque va a ser, como os digo, cómo nos vamos a mover en cuanto a la perfección cristiana. O mejor dicho, a la perfección como creyentes.
La historia la conocéis. Regresa de un exilio forzado por el hambre. Ha fallecido su esposo, sus hijos, los dos. ¿Y qué viene buscando? Viene buscando al rescatador, Gaal. Es decir, aquel que impida que puedan perder su condición de ciudadanos del pueblo de Dios. ¿Cómo se hacían estos juicios? A la entrada del pueblo, en una etapa, posteriormente, pues con otros condicionantes y matices. Pero lo importante que era, se reunían los ancianos, ancianos que son no el sentido que se le ha dado en la historia de la interpretación bíblica, eran las personas de respeto, las mayores, y escuchaban cuando dos partes, dos personas entraban en litigio, y escuchaban. Cuando habían oído el problema, ¿qué hacían? Nombraban los ancianos, nombraban al rescatador, que tenía entidad para que si alguna parte que ofendía a otra no podía resolver el problema, respondían ellos. Para buscar la paz en el pueblo de Dios, para buscar la estabilidad. Qué importante es que analicemos la Biblia, sobre todo el juicio de Dios para su pueblo, que no será igual que el juicio que no es para su pueblo. Veamos la figura de este rescatador. Yo no puedo resolver el problema. Yo sé que mi Redentor vive y que tiene capacidad para resolver el problema. Como decíamos hace unos instantes, el sentido semita del juicio no es declarar culpable o inocente. Eso pertenece a sistemas jurídicos muy posteriores a la época. Babilónicos, asirios, griegos, romanos, la Edad Media. La Biblia. La Biblia nos dice que se resuelve con una persona que tiene suficiente entidad para que si yo no puedo resolver, él resuelve. Nunca se me ha olvidado esta idea fundamental de la Biblia. Si alguna de las dos partes no aceptaba al rescatador propuesto por los ancianos, era inmediatamente responsable de la negación. Qué interesante que mi rescatador está en el cielo y que lo que yo no puedo resolver, lo resuelve él, para que yo no pierda mi condición de miembro del pueblo de Dios. Las mujeres decían a Noemí: bendito sea el Señor, que no te ha privado hoy de un rescatador que será famoso en Israel. La palabra bendecir, entre una de sus posibles traducciones y matices, significa dar importancia. Es decir, dar
trascendencia a la vida del ser humano. Nosotros estamos acostumbrados a lo largo de esa historia de la interpretación a que la bendición es algo mágico. No, no, no. Una de las definiciones que se encuentran en los buenos diccionarios es cómo se da trascendencia a la vida del ser humano. Las mujeres dicen a Noemí, que el Señor sea trascendente en tu vida, que no te ha privado hoy de un rescatador que será famoso en Israel. Qué interesante. Esta idea de juicio semita, será una constante. Miraremos en cada momento, cuando hablemos de la ley, cuando hablemos del pecado, cuando hablemos de la gracia, miraremos permanentemente al rescatador, porque lo que yo no pueda resolver, si lo acepto, lo va a resolver él. Y le doy muchas gracias a Dios por todos esos grandes profesores en nuestras instituciones que formaron parte de la pedagogía de Dios para mi vida. Y hoy tengo el privilegio de formar parte de ese cuerpo de profesores que intentamos hacer lo mismo con alumnos, como hicieron conmigo en otra época. Por eso, terminando el programa de hoy, te digo, yo sé que mi rescatador vive. Y cuando tengo un problema, si acepto su mediación, si acepto que haciéndose hombre y naciendo entre nosotros, se comprometió con la raza humana y se comprometió conmigo y contigo, es Él que resuelve para que yo no pierda mi condición de miembro del pueblo de Dios. Lo iremos viendo, lo iremos disfrutando. Y tal vez juntos podamos disfrutar de un precioso proyecto de acercamiento a un contexto diferente al nuestro, sobrepasando una larga herencia de interpretación bíblica y escuchando los textos, tal y como fueron dirigidos por el Espíritu, para conocer al Dios verdadero a través de estos escritos. Nos vamos a encontrar, si así Dios lo desea, en el siguiente programa. Entraremos en materia. Espero y confío que me acompañes y que podamos estar juntos estudiando la palabra de Dios y que me des el privilegio de compartir contigo cómo yo me encontré con mi rescatador, no solo en un aula de teología, sino a lo largo de toda mi vida, hasta el día de hoy. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y nos encontramos en el siguiente programa.